asistencia. Me comentan que hay otros compañeros que trabajan en los medios que están en un evento y que poco a poco se van a ir integrando aquí a este mensaje que estamos dando las mujeres y los hombres de Morena a los medios de comunicación. Amigas y amigos, la capacidad de manipular y mentir por parte del gobierno priista no conoce límites. Mienten ahora usando la figura del general Lázaro Cárdenas, sacando del contexto histórico sus palabras, todo para justificar el saqueo a la nación en una campaña propagandística de un costo de alrededor de 1.000 millones de pesos al día de hoy. Mantienen los instrumentos y mecanismos para manipular las conciencias de millones de mexicanos. Instrumentos y mecanismos basados en la penetración que tiene fundamentalmente a la empresa Televisa como pionera, empresa a la que el gobierno federal le condonó hace unos meses la cantidad de 3.000 millones de pesos en impuestos. Bajo estos lineamientos se basa la política comunicativa del Estado mexicano, que de forma irresponsable ha sembrado la desunión y ha enfrentado a una parte de la sociedad en contra de la otra, bajo una visión maniqueísta, donde los buenos luchan en contra de los malos a los que hay que acallar. La pretendida reforma energética del PRI y del PAN tiene por objeto transferir la riqueza petrolera de los mexicanos a las grandes empresas transnacionales. En Morena nos oponemos a la reforma del PRIAN porque el petróleo y el gas son recursos naturales de un altísimo valor. No es casual que la Constitución mexicana reserve a la nación su dominio y prohíba la celebración de contratos para la extracción. La ganancia o renta generada por la explotación de los hidrocarburos, pero principalmente por el petróleo, representa en México cerca del 35% de los ingresos del presupuesto federal. Transferir parte de la renta petrolera a las empresas transnacionales es un absurdo. La propuesta de Peña Nieto va exactamente en sentido inverso, no solo a los intereses de la nación, sino además va en sentido inverso a la lógica empresarial. Cuando el valor estratégico del petróleo reside en su agotamiento, intentan subir su exploración y su explotación para venderlo a los Estados Unidos. Cuando se tiene una alta producción de petróleo, no se invierte en refinación, ni se producen suficientes gasolinas e importamos más del 40%. Un barril de petróleo tiene un costo de $100, pero convertido en productos petroquímicos tiene un valor de $600. Cuando se tiene a la empresa con mayores márgenes de utilidad, se promueve una ley para compartir las utilidades con los competidores. Los argumentos que exhiben sobre los supuestos beneficios de la privatización son falsos, principalmente los relativos a la creación de nuevos empleos. Eso exactamente nos dijeron para aprobar la Ley Federal del Trabajo o como argumento para privatizar las carreteras o los aeropuertos y siguen con la misma mentira. Bajo el pretexto de la modernización se privatizaron bancos, aerolíneas, ingenios azucareros, puertos, aeropuertos, minas, carreteras y otras empresas públicas. Ya en manos privadas quebraron y el gobierno las rescató con recursos del erario público. Al privatizar más de 1.000 empresas del país, el Estado mexicano obtuvo $30.000 millones. Pero al rescatarlas, poco tiempo después, gastó $900.000 millones. Todavía estamos pagando el rescate bancario y ya nos quieren imponer la entrega de la industria petrolera. Según los propios informes de Pemex, esta es la empresa más rentable de México. El gobierno dice que no va a venderla ni privatizarla,
pero no necesita vender las instalaciones para privatizar su actividad. En suma, la propuesta del PRI se basa en que seguiremos siendo dueños de la empresa, pero ya no de sus utilidades. Cada año el país obtiene del petróleo 1.250.000 millones de pesos, o sea, unos 100.000 millones de dólares. Esto representa casi el 40% del presupuesto nacional. Si se entrega la renta petrolera a las empresas privadas, las finanzas públicas dejarán de recibir casi un tercio de sus ingresos. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar el faltante? Pues nosotros, las clases medias y bajas. Y esa es la razón por la que la reforma energética va de la mano con la reforma fiscal, para aumentar el IVA del 16 al 19% y extenderlo en alimentos, medicinas, transporte, libros y vivienda. Aun cuando las actividades petroleras formalmente representan cerca del 7% del Producto Interno Bruto, los derivados del petróleo y el gas natural hacen funcionar el 80% de las actividades productivas y no productivas del país. Sin hidrocarburos, no funcionaría el 70% de las plantas eléctricas de México, el 100% del transporte de carga a pasajeros y el 90% de las cocinas de nuestros hogares. El petróleo, amigas y amigos, no es cualquier bien. Es un recurso natural de enorme influencia en la economía nacional y nuestra vida cotidiana. Y es además la palanca del desarrollo nacional y la base fundamental del gasto público en México. El mundo depende en un 33% del petróleo y en un 22% del gas natural. Esto hace que los recursos tengan un valor tan importante a nivel internacional. Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en el mundo. Su consumo alcanzó en el año pasado los casi 19 millones de barriles de petróleo al día, cerca del 20% del consumo mundial del petróleo. El 45% de la demanda del petróleo en Estados Unidos se cubre con importaciones. Esa es la principal explicación de su necesidad de controlar el medio ambiente y ahora México como las principales regiones productoras de petróleo en el mundo. Ahora bien, aunque en términos numéricos la reforma privatizadora priista y panista tiene la mayoría, no pasará si las mexicanas y los mexicanos nos movilizamos. Y eso mismo empezaremos a hacer a partir del día 7 de septiembre, cuando por lo menos 2.500 jaliscienses saldremos a la Asamblea del Zócalo, donde determinaremos las acciones a tomar bajo una estrategia nacional. Pero la adelantamos, tomaremos las acciones que sean necesarias a fin de detener el despojo que el gobierno de Peña Nieto pretende hacer con la industria petrolera. Por otra parte, quiero informar que hemos invitado al presidente estatal del PRI, al señor Hugo Contreras, a contrastar sus argumentos de forma respetuosa y democrática. Estamos seguros que si presentamos elementos, datos, criterios sobre nuestras posturas a los ciudadanos, estos tendrán una visión más clara y objetiva. Rechazamos el calificativo de apátridas que el presidente estatal del PRI ha proferido en contra de quienes hemos sido críticos con las propuestas de reforma que presenta su partido. Conocemos a muchos priistas respetuosos y respetables, y también algunos a quienes les hace falta un poco de educación y civilidad. No les valdría más en estos momentos que mejorar su discurso, su propuesta y su tono. No dejaremos pasar la oportunidad para expresar nuestro respaldo a la lucha de los maestros democráticos en México. Su lucha inspira a millones de mexicanos y es una muestra
que el mejor argumento que tenemos en contra de las reformas privatizadoras y de las políticas neoliberales del PRI es la movilización. Quiero dejarle el micrófono a nuestro secretario de Derechos Humanos, a Pablo Arellano, que les va a enumerar las propuestas que tiene Morena en torno a la industria petrolera. Muy buenos días. Es importante que la ciudadanía sepa que Morena cuenta con 15 propuestas que son fundamentales para que esta transformación que necesita nuestro país se lleve a cabo. No vamos a permitir que estos gobiernos entreguistas sigan regalando el territorio nacional. El territorio mexicano es de los mexicanos y como mexicanos tenemos la obligación de defenderlo. La primera propuesta de Morena es ampliar la exploración para encontrar nuevas reservas. Número 2, disminuir sobreexplotación de los yacimientos actuales. Tercero, aumentar la inversión en investigación y tecnología nacional. Cuarto, constituir 5 nuevas refinerías que son necesarias para el país. 5, dejar de importar gasolinas de los Estados Unidos, que tanto daño nos hace. Sexto, exportar petróleo procesado, refinado con valor agregado para fortalecer las finanzas de Pemex y del país, que son muy necesarias. 7, reintegrar a Pemex en una sola empresa nacional, porque es necesario y lo necesitamos como mexicanos, que esta empresa, los dividendos y lo que genera sea para beneficio de los mexicanos, no para estar llenándole los bolsillos a los extranjeros. 8, cancelar contratos leoninos con empresas extranjeras que llevan a cabo funciones que puede realizar Pemex y obligan el pago de sobreprecios muy superiores a los valores del mercado. 9, cortar de tajo el flujo de reservas públicas al sindicato petrolero que no estén relacionadas con prestaciones contractuales de los trabajadores. Propuesta número 10. Eliminar el enorme volumen de privilegios de la alta burocracia de Pemex. 11. Detener la quema del gas que ocurre en los yacimientos petroleros y aprovecharlo para la generación eléctrica y otros fines. 12. Fijar un porcentaje de la renta petrolera para las finanzas del Estado con el objeto de liberar recursos para la inversión productiva. 13. Intentar una sola política energética a electricidad, petróleo y otros energéticos. 14. Absorción de la deuda de Pemex por parte del gobierno federal. 15. Incorporación de una estrategia sustentable tanto en la industrialización del petróleo y la generación de electricidad como en el impulso público a energías renovables como la eólica y solar. Estas son las propuestas que está haciendo Morena. Estas son las propuestas que hace el pueblo de México. Peña Nieto debe de entender, la patria no se vende, Pemex no se vende, Pemex se defiende. Muchas gracias.